por eso me interesaba mucho escuchar a los hombres y mujeres que tienen responsabilidades en la conducción de los estados, porque en unas semanas más me va a tocar, como miembro del grupo G20, concurrir a Washington, convocados por Estados Unidos precisamente desde el ojo del huracán, de la tormenta, porque esta vez, aunque a algunos les moleste la denominación que le di en la Asamblea de Naciones Unidas, viene desde el centro y el efecto ya no es caipirinha, ya no es tequila, el efecto es jazz. Viene del mismo centro de la construcción del modelo que además ha revelado, tal vez con una crudeza inusitada, la falta de liderazgo para abordar el momento. Porque cuando uno ha impulsado una determinada política, cuando uno se ha convertido en el abanderado de un determinado modelo, lo menos que podemos exigir, no solamente a aquellos que muchas veces y siempre discutimos esas políticas por equivocadas, sino tal vez a aquellos que también, en algún momento creyendo esa muletilla permanente que se daba a lo largo y a lo ancho del mundo, en todos los medios de comunicación, de lo malo e ineficiente que es el Estado, de lo bueno y autosuficiente que es el mercado, de lo horrible que es la política y de lo importante que es el fin de la historia. Lo menos que podríamos demandar es asumir esa crisis, asumir ese fracaso y entonces liderar la generación de instrumentos alternativos que no terminen transfiriendo, como siempre sucede, a los más vulnerables las crisis. Porque no nos engañemos, las crisis siempre implican formidables transferencias de recursos que generalmente terminan pagando los sectores más vulnerables dentro de cada país y también los países más vulnerables dentro del concierto internacional. Jóvenes y desarrollo, entonces, no es un tema ajeno al mundo que estamos viviendo. Al contrario, parecería casi un ejercicio de autismo que hoy habláramos de los jóvenes y de políticas para ellas cuando le estamos mostrando, en lo que se denomina en sociología el efecto de demostración a través de los medios de comunicación, que un modelo que se creía indestructible y per se ha fracasado. Muchos de nosotros, como recién recordaba el presidente de Bolivia, somos hijos del estado de bienestar. Creíamos y creemos en el Estado, sabemos de su rol indelegable e insustituible. Para nosotros, la presencia del Estado no es solamente una cuestión ideológica, como quieren hacernos aparecer con nostalgia o como antiguallas ideológicas. No, no, no. Es una cuestión empírica, absolutamente. El crecimiento de la Argentina de los últimos 5 años se debe por el rol insustituible que tuvo el Estado en materia de inversión pública, como mencionaba recién el presidente Lula, en materia de infraestructura. Nunca en toda la historia ningún gobierno construyó tantas viviendas y tantas escuelas. Sabemos de la necesidad que tenemos de ese Estado, pero además, este crecimiento de la Argentina solamente fue financiado por el sector precisamente bancario, financiero, solamente en un 11 o 12% del crecimiento. Y el endeudamiento de los argentinos, empresas y ciudadanos no llega al 20%, lo que constituía casi una adversidad, la falta de bancarización, la falta de colocación y de acento en lo financiero, constituye precisamente uno de los instrumentos de solidez de nuestro modelo. Esto no es que neguemos, por favor, la importancia del sector financiero. El problema es el rol
y el lugar que ese sector financiero debe ocupar en el modelo. Auxiliar insustituible del crecimiento económico, pero la distorsión vino de pensar que el dinero se reproducía a sí mismo, sin pasar por el circuito de la producción y del trabajo. Esta fue la clave de la equivocación, o tal vez, de una deliberada política de aquellos sectores que crecieron a la luz del consenso de Washington y que desde una computadora, jóvenes brillantes decidían instrumentos financieros que prometían ganancias interminables e infinitas a los bancos sin que nadie entendiera cómo podía desarrollarse esto y cómo podía fructificar. Era crónica de una muerte anunciada. El final era inevitable.